Paz. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Catherine? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con Demos mucho dos ánimo de minutos. aprender, mucho ánimo de Qué aprender. rico, qué bueno. Siempre estás presente. Demos 2 minuticos a ver si se une algún otro compañero. Iniciamos. Listo, profe. Bueno, al ver que nadie más se unió, vamos a continuar. Vamos a iniciar la clase, la segunda clase, nuestro segundo encuentro el día de hoy. Eh, para los que no pueden estar presentes hoy, la grabación queda ahí para que puedan observarla. Listo, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es la continuación de la clase pasada, entonces vamos a hablar sobre los textos académicos en la universidad, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de una pregunta, de un interrogante, que es, ¿qué es un texto académico? Bueno, ahí vemos que un texto académico es un escrito que se produce en el contexto educativo o universitario y su objetivo es comunicar conocimientos, reflexiones o resultados de investigación de manera clara, organizada y fundamentada en fuentes confiables. Documentos que explica, es un documento que explica, analiza y argumenta y es respaldado en fuentes confiables. También hay que utilizar siempre el uso de citas y las referencias. Eh, digamos que es el texto académico es un documento en sí que busca explicar, analizar o argumentar un tema de manera objetiva. Entonces tiene unas características, las principales características, pues, es muy importante que debe ese texto estar respaldado en fuentes confiables, ¿sí? Usar un lenguaje formal y aplicar normas de citación. Entonces, estos elementos pues diferencian un texto académico de otros tipos de escritura como el literario o el periodístico. Listo. Tenemos los tipos de textos académicos, tenemos los ensayos, reseñas, informes, monografías, artículos, trabajos de grado. Muchos de ustedes y la mayoría de ustedes los han trabajado y saben de cada uno de ellos, ¿cierto? Y muchos por aquí también están trabajando, yo creo ya en el último que es trabajo de grado, ya muchos están trabajando en ese, en ese tipo de texto académico. Entonces podemos darnos cuenta o podemos observar que en el ensayo es un texto o un breve donde el autor presenta una reflexión personal y crítica, ¿cierto? En la reseña, tenemos la reseña que es un escrito que resume, puede ser ya un libro, una película, un artículo, ¿cierto? Y entonces acá destacamos aspectos, los aspectos más importantes en sí y la opinión del autor. En el informe, tenemos, exponemos de forma muy objetiva y ordenada los resultados de una actividad. Entonces, siempre que organizamos o que realizamos una actividad, siempre vamos a hacer un informe. Ustedes en su trabajo, en sus trabajitos con sus chicos, ya sea de primaria o de secundaria o media, siempre después pongamos el ejemplo de realizar un laboratorio, un experimento en ciencias naturales o en química o física, siempre muchos piden un informe como tal escrito. Entonces es como hacer eso escrito de eso que ya realizaste para obtener unos resultados. Tenemos la monografía, que es un trabajo más extenso, que analiza a profundidad un tema específico. Y el artículo académico científico, que es cuando tú ya
haces parte o haces una publicación en revistas especializadas y donde presentas una investigación original, ¿cierto? Y esto pues lleva una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Y el trabajo de grado, que es un trabajo mucho más extenso. Muchos de ustedes, como lo dije anteriormente, ya pueden estar trabajando en él y se dan cuenta de lo extenso que es, de lo formal que es eso, de lo importante y cómo el estudiante realiza eh, para optar por un título académico, ¿cierto? Todo lo que conlleva, todos los pasos que conlleva este trabajo de grado, todos los subtemas que hay en ello, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre estos tipos de texto, pues radica más que todo en la extensión, en la finalidad de cada uno de ellos y en el nivel de formalidad, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, que ustedes, esto es como a la hora de escribir, también es a la hora de expresarnos, formal e informal, ¿cierto? Tú no hablas de la misma manera con tu amigo, con tu compañero de trabajo, a cómo vas a dirigirte con una persona, puede ser con tu rector, con el secretario de educación, con tu jefe, ¿cierto? Entonces, la manera de expresarnos también tiene mucho que ver en el ejemplo con lo escrito. Profe, una pregunta. Eh, Dime. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podría yo diferenciar un ensayo académico de uno literario? Bueno, el ensayo es un texto formal, ¿sí? Que analiza temáticas con investigación y citas argumentativas de objetivos, ¿cierto? En cambio, el literario es más como personal, es más como reflexivo, como creativo, es como con un estilo de estética, ¿sí? Que son como una forma de expresar ideas personales. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Catherine. Bueno, tenemos unas buenas prácticas de redacción, entonces para que lo tengan muy en cuenta, para que tomen apuntes de eso, unos tipsitos para hacer las prácticas de redacción. Listo. Tenemos hacer un esquema previo, leer varias fuentes, usar normas de citación y evitar copiar, pegar, ¿cierto? Es muy importante hacer un esquema previo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vamos a leer un documento, vamos a investigar sobre un documento, siempre tenemos que hacer como ese esquema previo, es como ese borrador que lo llamamos, de alguna manera, como todas esas ideas que nos vienen a nosotros y tenemos que ir tomando apuntes para luego poder hacer una organización, ¿cierto? Hacer una coherencia, hacer una jerarquización de estas ideas que las tengo ahí en ese borrador. Leer varias fuentes, muchachos, muy importante esto, no quedarnos solamente con esta información que encontré acá, no, alimentarme de varias fuentes para poder hacerlo mucho más extenso, mucho más respaldado, para tener como que de dónde yo decir y respaldarme a través de lo que está diciendo ese autor o esa autora. Listo. Usar las normas de citación siempre muy importante, chicos. Desde el principio se les dice los trabajos que vayan a presentar, por favor, siempre con las normas que lo exija el docente o que manejen en la institución. Deben tener muy en cuenta eso y acostumbrarse a siempre trabajar de esa manera. Evitar el copiar, pegar. Hoy en día tenemos pues la facilidad de la inteligencia artificial y entonces eso es un caos, tiene sus pros y sus contras, entonces evitar mucho eso. Está permitido, ustedes saben que conmigo está permitido utilizarla, pero saberla utilizar y saberle dar el uso correcto a las IA. Listo, no es solamente copiar, pegar, sino que eso también lleve mi sello, que de esa información que me estoy nutriendo también lleve mi sello para poder llevar a cabo las diferentes temáticas o los diferentes trabajos. Vale, profe, una José. pregunta más. Si tengo muchas ideas, ¿cómo las organizo para no perder la coherencia? Claro que sí, lo mejor, como lo mencioné al principio, lo mejor es
primero hacer ese esquema previo, hacer tomar esas noticas, esos apuntes en un borrador, como yo lo llamo, ahí es el esquema previo, tener eso muy importante. Ese es el paso más importante y es el primero con el que debemos contar, para que a partir de allí empezar a armar la coherencia, armar los párrafos, cómo va el orden, cómo va la jerarquía de esas ideas, de todas las ideas que yo tengo en mi trabajo. Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí, Catherine. Bueno, por acá tenemos un ejemplo práctico eh, de un texto original y una versión académica, ¿sí? Entonces, el ejemplo práctico dice, texto original tal cual, el agua es una sustancia química cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ese es el texto original. Y le vamos a dar una versión académica. Entonces quedaría, según estudios químicos, Chang, 2010, el agua está compuesta de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Cada molécula de agua contiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Por esta razón, su fórmula se presenta como H2O. Ven la gran diferencia que tenemos entre estos dos textos, ¿cierto? En la primera vemos un escrito sencillo, muy informal, ¿cierto? Ya en la segunda vamos a mejorar eso y nos vamos a respaldar, vean el respaldo que tengo ahí en ese ejemplo de Chang, ¿cierto? Que nos dice eso que está entre las comillas. Y ya nos es más extenso, el agua está compuesta por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Pero aquí ya nos vamos a las fórmulas moleculares, ya nos vamos a esto que nos indica un número exacto de átomos, ¿sí? Nos está diciendo cómo está o de qué está compuesta el agua, pero ya nos vamos para formar hacer esa fórmula molecular que encontramos ya muchas a partir de ahí en las tablas periódicas, pues, pero ya eso es otro tema que no nos vamos a desviar para allá, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, por ahora no. Listo. Vamos a realizar una actividad, ¿cierto? Les doy una frase y ustedes, les doy una frase del texto original, así va a ser, y ustedes le van a aplicar y la van a convertir en un texto académico, la van a mejorar. Listo. La frase es, los estudiantes hacen trabajos muy largos, sin pensar bien lo que escriben. Y ustedes, por favor, en 5 minuticos, tienen 5 minutos para que trabajen la actividad y me la mejoren y me la pasen a un texto académico, teniendo en cuenta lo que ya observamos, lo que ya miramos, lo que les hablé y les comenté. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, profe, yo creo podría quedar de esta manera. Los estudiantes elaboran trabajos extensos porque no tienen conocimiento de las normas ortográficas y de gramática. Muy bien, Catherine, muy bien. Me gusta cómo fuiste mejorando y cómo perfeccionaste ese ejemplo. Por acá les comparto esta posible solución, posible reescritura, ¿cierto? Algunos estudiantes presentan dificultad para estructurar sus escritos de manera coherente, lo que conduce a producciones extensas y poco claras. ¿Listo? Son muy relativas y
Tu respuesta me parece muy acertada, muy buena. Muchas gracias por esa participación. Y a veces miren que nos damos cuenta, a veces vamos a entregar un trabajo, cuando nos entregan trabajos vamos a leer una cosa que está demasiado desorganizada, demasiado desorganizada. No hay una coherencia entre esas ideas, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta todos esos tipsitos que les di, los temas, los tipos de textos que encontramos hoy, para que lo tengan en cuenta para su trabajo de grado, tengan en cuenta todo eso que les pude compartir y que les pude hablar el día de hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna, Catherine, tienes alguna duda, alguna pregunta? Una última, profe. ¿Por qué es obligatorio citar en los trabajos? Bueno, mira, es muy importante citar en todos los trabajos, pues porque así se reconoce el trabajo de otros autores, ¿cierto? Y más que eso, es un respaldo que tengo que le da validez a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy opinando o a lo que voy a decir de ese autor o de esa autora, ¿sí? Qué criterio tengo para yo decir lo que estoy diciendo, para yo opinar de eso que él está diciendo, que ella está diciendo. Entonces es importantísimo hacer las citas siempre en cada trabajo, porque son como el respaldo que me ayuda a mí. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Gracias a ti, Catherine. Gracias por haber estado acá presentes. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente dentro de 8 días, nuestro próximo encuentro, con un tema muy interesante. No olviden realizar las actividades, por favor, pendientes con eso. Y nos vemos en una próxima clase. Gracias, profe, que esté bien. Feliz noche. Bye, bye.